Todo producto social, al igual que el conocimiento, obviamente, debe ser considerado por necesidad históricamente y aún más ilustrado de algún modo económica y políticamente. Si algún valor tiene la reconstrucción en esta línea de una visión del conocimiento, diríamos, más productiva, es justamente la de cumplir una función vicaria de mediación sobre los mundos de vida, dirimiendo la proyección en todo momento de lo real desde las potencialidades imaginadas, insurgentes, presentes de la vida. Este y no otro es el sentido de la autodeterminación sociopolítica, como un ejercicio, diríamos, en otras palabras, de palingenesia, como la construcción de lo social desde lo colectivo, como un pensamiento y una acción transformadora que hoy, si hablamos de América Latina, debe problematizar desde esa política emancipadora del conocimiento las relaciones complejas, siempre conflictivas, sin embargo ausentes en la agenda de los estudios interculturales. En definitiva, un modelo de organización y de desarrollo cultural desde otras matrices epistémicas, desde una visión transformadora propia de una seña de identidad histórica del pensamiento latinoamericano, que es una teoría y una praxis teórica emancipatoria de la liberación. La necesidad de la emergencia de un saber otro, que tiene por objeto abrir al debate, no solo académico, yo diría, cada vez es más necesario, y retomo aquí las palabras de Mabel, que sea un debate público, empezando por cierta dialogía de escucha activa dentro de la comunidad académica. Sería necesario, si es que el conocimiento tiene que tener un valor, más allá de los mitos de la comunicación moderna y de los proyectos coloniales de dominio de los discursos contemporáneos que han narrado, especialmente en nuestro tiempo reciente, los proyectos de sociedad de la información, qué es o qué se debe investigar, empobreciendo en buena medida la imaginación comunicológica que ha caracterizado a partir de los 70 el pensamiento propio en América Latina. Nosotros en CIESPAL tenemos la certeza de que otra comunicación es posible, que imaginar otra mediación es socialmente necesario y que además podemos construir otro proyecto distinto, un proyecto de futuro, porque entre otras razones no hemos perdido nuestra memoria histórica, especialmente si hablamos de episodios como el de Chile, celebrado recientemente, y que nos lleva a una visión, diríamos, crítica de lo que deben ser este tipo de estudios que tradicionalmente han sido impulsados desde el norte con una visión micro y desde luego anulando todo el potencial de pensar en, por, para y desde el sur y desde abajo las formas de interculturalidad y los conflictos que atraviesan nuestras sociedades. Nosotros en esa línea hemos apostado desde hace 2 años por impulsar un congreso anual de comunicología del sur, debates y cátedras sobre comunicación para el buen vivir, para pensar de manera revolucionaria otra práctica y pensamiento comunicacional que sea coherente también, en cierto modo, con la historia institucional que ha marcado, yo diría, las mejores épocas de este organismo internacional. Creo que el momento es del todo oportuno para recobrar esa visión, ese interés por las identidades y comunidades locales que nos vinculan y que nos distinguen, porque tenemos otros lugares y tenemos también otra forma de enunciación. Un proceso en el que, no obstante, hay que ser consciente, yo insistía, que no es posible un pensamiento crítico de la interculturalidad sin un posicionamiento que implica una economía y una episteme políticamente situada. Como decía, estamos viviendo en un proceso de globalización nuevas demarcaciones culturales, formas invisibles de delimitación cultural que establecen ciertos márgenes de libertad y restricciones, estructuras desiguales e injustas de división internacional del trabajo cultural que excluyen y limitan, imponiendo cierta lógica de reproducción, la capacidad de nuestras culturas populares en el sentido de subsistir, crecer, expresarse en el nuevo horizonte de la llamada sociedad cognitiva. En esta deriva de lógica de distinción y ordenamiento de las formas de reconocimiento de los lugares comunes que nos determinan, que nos vinculan de algún modo y nos afectan, debe servir como recordatorio
todo el bagaje de los pioneros en la investigación en comunicación para poner en valor nuestro propio patrimonio cultural, diverso necesariamente, en función de un proyecto económico, político y cultural que transforme esa debilidad y subalternidad, la necesidad, en virtud. Más allá, desde luego, de los muros simbólicos y de ciertas aduanas económico-culturales que mantienen aislados en una estéril diferencia a veces interesada desde el norte los modelos y matrices de la rica biodiversidad latinoamericana, sería momento de romper con esa indiferencia ante la suerte o deriva del aislamiento del otro. Retomando palabras de García Canclini, habría que tratar de superar la tradicional desigualdad y desconexión de la realidad latinoamericana, especialmente en la era de las redes y la conectividad global. Por delante tenemos muchos retos y déficits históricos en el campo, brechas cognitivas sobre esos procesos interculturales y las potencialidades de integración regional, la debilidad de las políticas públicas en comunicación intercultural. Bien es cierto que en los últimos años procesos constituyentes como el de Bolivia y Ecuador han avanzado en un reconocimiento no solo de jure, sino de facto de los derechos de los sectores y las culturas ancestrales tradicionalmente excluidos. Falta reflexividad sobre los modelos académicos, monológicos y determinados con una matriz de epistemicidio sistemático sobre otras formas de saber y conocimiento locales. Y, por supuesto, si hablamos de política económica, una hegemonía cultural neoliberal que ha implicado especialmente numerosos conflictos en el ámbito rural, en el campo, y que nosotros en breve, el próximo mes de noviembre, iniciamos una agenda para trabajar comunicación comunitaria y desarrollo rural en este ámbito. En definitiva, el reto no es otro que volver a articular espacios de diálogo. Me agrada que Mabel haya insistido, el diálogo empieza por nosotros mismos, no es un discurso retórico que después se va a traducir en el monólogo académico, no tiene potencia transformadora, sino empezamos por la propia praxis de cómo trabajamos en la academia, el diálogo, el encuentro, la comunicación intercultural de verdad, con la diversidad que señalaba Miriam, de diferentes universidades, países y culturas hoy aquí presentes en este congreso. Necesitamos, como digo, abrir esos espacios de diálogo y encuentro intercultural y redefinir una agenda de las políticas de comunicación intercultural. Nosotros abogamos que a partir de conceptos como buen vivir, es decir, de una concepción más plural de las libertades públicas y de la materialidad de la comunicación. Tal empeño constituye en nuestro tiempo, a nuestro modo de ver, la condición más importante y necesaria para modificar ciertas lógicas de dominio eurocéntrico en la comunicación contemporánea. Una apuesta adecuada, a decir verdad, a la historia, patrimonio e inteligencia plural, diferentes, diversas, en las ciencias sociales y en el pensamiento latinoamericano. Lo contrario sería aceptar el orden reinante en forma de renuncia a la propia identidad y, sobre todo, a la memoria de los procesos de liberación regionales. Práctica, dicho sea de paso, más que habitual en el colonialismo académico y que se viene produciendo de manera intensísima en las últimas 2 décadas en las universidades. Por ello, consideramos que hoy más que nunca es necesario constituir una memoria reflexiva y autocrítica en foros y espacios como este Congreso para tratar de observar con distancia ciertas continuidades y rupturas en la geopolítica de la comunicación y su pensamiento en América Latina. Situar, en fin, la memoria en el centro de la comunicación por principio y coherencia con una visión sociopráctica y crítica de toda mediación también de las relaciones interculturales. Se trataría no de otra cosa, sino de imaginar caminos no explorados, recorridos por las encrucijadas, pulsiones, tegumentos, tejidos y textos que dan sentido y fundamento a un pensar más localizado, con una génesis liberadora y desde luego anclada en la capacidad dialógica de resistencia y adaptación creativa de las culturas populares. Este es el sentido de una práctica teórica posicionada en los intersticios de lo social popular. Y a esta transgresión nos referíamos cuando reivindicamos la capacidad de ruptura simbólica que tuvo en la historia el modo de pensar y hacer ciencia del pensamiento latinoamericano de la liberación. O por decir del bueno de Bolívar Echeverría, esta es la línea de continuidad que puede ser leída entre líneas en esta perspectiva como una suerte de salida diferente de otra modernidad posible desde el etos barroco que nos constituye. Un ejercicio sin duda de palimpsesto
y configuración de la escritura dominante, entendida la escritura como modo de hacernos y pensarnos, que es un apasionante reto, pero a nuestro modo de ver la única garantía para, pueden corregir fácilmente ustedes, construir un efectivo principio de esperanza con el que soñar e imaginar la comunicación. Así que yo simplemente voy a concluir este proceso formal, protocolario, de inauguración del Congreso, invitándoles a soñar, construyendo espacios en común, diálogo, cierta dialéctica de articulación comunitaria entre todos, porque ese es el empeño que hemos puesto, desde luego, por la institución que represento. Esta casa de CIESPAL siempre la denominamos la casa de la palabra compartida y, por tanto, es un espacio común y comunal que pido se apropien de él para estrechar vínculos de cooperación sur-sur, establecer agendas propias. En la clausura ya les anticiparé que traigo de Bolivia un encargo para la sociedad, para la asociación, para Soleil, y desde luego seguir trabajando en esta línea de trabajo productiva y emancipadora. Quisiera hacer público mi agradecimiento al exdirector de investigación, Claudio Maldonado, por la iniciativa y la organización, al actual director de investigación, Javier Moreno, y todo el personal de CIESPAL, y desde luego muy especialmente a las dos entidades que han liderado y han participado con CIESPAL, a Soleil, en la persona de Mabel García, y desde luego a través del vicedecano a la UFRO por todo el empeño, el compromiso, y me agrada ver también que ha habido una participación de estudiantes importante, lo cual siempre es grato para estos espacios de construcción que deben ser interculturales no solo por matrices o dimensiones simbólicas y étnicas cerradas, sino también en algunos casos intergeneracionales. Espero tengan un productivo congreso y la invitación que les ha hecho Mabel creo que es pertinente que la sostengan. Procuren que sea un encuentro, no un congreso más, sino un encuentro de verdad dialógico e intercultural para construir un nuevo espacio en común, siempre conflictivo y en tensión, pero siempre con la esperanza de soñar una comunicación posible otra. Muchas gracias a todos.